y empiezan a acercarse los momentos de las definiciones políticas, porque a esta misma altura, dentro de 2 meses, se van a estar cerrando las listas para saber quiénes son los candidatos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. La verdad que esta semana ha quedado un poco más claro el panorama de las posibles candidaturas en el oficialismo, ¿no? En el Frente Cambiemos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal. ¿Y por qué digo la capital federal? Y bueno, porque se estaba esperando la definición de Elisa Carrió, de la diputada Elisa Carrió, que había especulaciones en principio de que podía ser candidata en la provincia de Buenos Aires, otros creían que no era esto prudente ni que era una buena alternativa para María Eugenia Vidal, y que finalmente iba a ser candidata en la ciudad de Buenos Aires, mucho más después que Martín Lustó decidiera dejar la embajada de los Estados Unidos, regresar a la Argentina y obviamente pensar en ser candidato en las elecciones de la capital federal, sabiendo que iba a tener el pulgar hacia abajo de parte de Mauricio Macri, comunicado esto por Marcos Peña, que le dijo: olvídate de ser candidato de Cambiemos. Saben ustedes que el Frente Cambiemos, que se armó para ganar las elecciones del 2015, prácticamente se armó de esa forma en toda la Argentina, salvo en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Frente Cambiemos estuvo compuesto por 3 partidos políticos, básicamente: el PRO, el radicalismo, la Unión Cívica Radical, y la coalición cívica de Elisa Carrió. Pero esto no sucedió en la capital federal. En la capital federal el PRO fue por su lado, y Martín Lustó, cuando enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta, fue con un acuerdo también de sectores del radicalismo y de la coalición cívica. Recordemos que el compañero de fórmula de Martín Lustó fue Fernando Sánchez, uno de los diputados más cercanos a Lilita Carrió, más allá de que ahora Carrió, en las declaraciones que hizo durante estos días en los distintos medios de comunicación, dijera que en realidad ella nunca estuvo con Lustó, o sea, que lo enfrentó a Lustó y que fue parte de otro espacio político. La verdad es que en su momento, y esto lo explica muy bien el periodista Ignacio Zuleta en su libro que cuenta detalles de cómo fue el armado de Cambiemos, que él lo llama el partido del balotaje, Carrió en realidad trató de mirar para otro lado en esas elecciones, porque sabía las consecuencias que podía tener una derrota de Rodríguez Larreta, o sea de Macri, en la ciudad de Buenos Aires, para después las aspiraciones presidenciales de Mauricio Macri. Con lo cual, digamos, ahora Carrió dice que ella lo enfrentó a Lustó, pero la verdad que no lo enfrentó a Lustó, miró para el costado porque su hombre de confianza fue compañero de fórmula de Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Dicho todo esto, empieza a aclararse el panorama en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de que Carrió dijera: a mí Vidal no me quiere en la provincia, ella no quiere que yo sea candidata en la provincia, por eso no voy a hacerlo. Y después se reunió con Macri, terminó, digamos, anunciando también en el programa de Mirta Legrand que seguramente su actividad política iba a estar en la ciudad de Buenos Aires, pero que había que hablar algunas cuestiones con Macri. Habló con Macri, Lilita Carrió, en los últimos días, específicamente el jueves a la mañana, se reunió con el presidente de la República, y ahí es donde quedó prácticamente sellado, fue el formalismo para sellar algo que era una verdad ya revelada, que Carrió iba a terminar siendo la candidata de Cambiemos, o del PRO en este caso, en la ciudad de Buenos Aires, o del acuerdo PRO coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires. Un alivio para Horacio Rodríguez Larreta, que sabe que tiene en Martín Lustó un candidato con posibilidades de sacar una buena cantidad de votos. Ahora, habrá que ver qué sucede con el justicialismo, que obviamente en la capital federal le cuesta muchísimo hacer pie, y mucho más lo que suceda con el Frente Renovador de Sergio Massa, que evidentemente tiene esas dificultades también para poder sobrellevar esta situación política y meterse de lleno en la pelea, digamos, que le permita también conseguir escaños en la ciudad de Buenos Aires. Dicho esto de la capital federal, nos vamos a meter entonces en la provincia de Buenos Aires, porque en apariencia ahora el oficialismo tiene un poco más claro quiénes podrían ser los candidatos que representen a Cambiemos en Buenos Aires. Se habla con cada vez más fuerza de una fórmula para el Senado bonaerense, para el Senado en realidad representando a la provincia de Buenos Aires, para el Senado Nacional. Recordemos que este año la provincia de Buenos Aires elige senadores nacionales, la última vez fue hace 6 años atrás,
cuando lo eligieron Aníbal Fernández. La fórmula que hoy más suena es la que compondrían el actual ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y la actual funcionaria de la CUMAR, que fue la diputada nacional, me refiero a Gladys González. Esteban Bullrich es bastante más conocido para la gente porque es el ministro de Educación de la Nación. Venimos estando en el medio de un conflicto con los docentes, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el orden nacional, y por eso muchos han escuchado el nombre de Esteban Bullrich. Ya había sido además ministro de Educación en el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Es un poco más conocido, no tanto, que Gladys González. ¿Quién es Gladys González? Bueno, Gladys González es la persona que estuvo al frente de la intervención del gremio de marítimos del SOMU que conducía el Caballo Suárez, que hoy está preso. Como consecuencia de esa investigación y de ese trabajo de Gladys González, terminó el Caballo Suárez preso porque había una innumerable cantidad de anomalías, etcétera, etcétera. Ese fue quizá el punto clave para mostrar, según la teoría de Durán Barba, a una persona capaz de enfrentar a las mafias, como suele decir María Eugenia Vidal. Es decir, un perfil parecido al de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Gladys González fue diputada nacional en la lista que encabezó Sergio Massa en el 2013. ¿Por qué? Bueno, en aquel entonces, recuerden ustedes, en el 2013, el PRO decide hacer un acuerdo en la provincia de Buenos Aires con el Frente Renovador de Sergio Massa, y en ese acuerdo se incluyen algunos nombres en la lista de diputados nacionales, también en algunas secciones electorales de los cargos legislativos, pero básicamente en la lista de diputados nacionales. Y fueron 2 diputadas las que ingresaron, digamos, como consecuencia de ese acuerdo en la lista y que después fueron finalmente electas para el Congreso de la Nación. Una fue Gladys González, la otra fue Soledad Martínez. Pero además Gladys González fue candidata a intendente del PRO en Avellaneda, en el distrito de Avellaneda. Y es la mujer del actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, de Manuel Mosca, el joven diputado Manuel Mosca, que es de estrechísima confianza de María Eugenia Vidal, que siempre quiso que Mosca sea el candidato de ella para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, hecho que se consagró después de cerrar un acuerdo en el 2015, finales del 2015, con Sergio Massa, donde decidieron intercalarse la presidencia de la Cámara de Diputados por lo menos estos 2 primeros años. El año pasado fue Jorge Sargini, de parte del Frente Renovador. Este año le tocó a Manuel Mosca por una decisión exclusiva de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay estrechísima confianza entre el matrimonio Mosca-González con la gobernadora de la provincia. Por eso hoy se habla fuertemente de esta posible fórmula para el Senado Nacional, representando a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires entre Esteban Bullrich y Gladys González. Lo que está claro es que la campaña se la va a poner al frente la gobernadora Vidal, que tiene buena imagen, que sigue siendo la dirigente política de Cambiemos mejor ubicada en las preferencias de la gente, y que van a tratar de utilizar esa figura que va a ponerse al frente de la campaña para cosechar la mayor cantidad de votos posibles, sobre todo en un territorio que hoy le es adverso al gobierno, que es el conurbano. La verdad que en el conurbano la cosa todavía no le es muy favorable. Por eso siempre la apuesta del oficialismo es a dividir lo más posible la oposición. Yo creo que hoy no existe el escenario de la polarización. Es una construcción muchas veces de los medios, porque no se plasma claramente esa polarización. Uno escucha así todo el tiempo que desde el oficialismo hablan de Cristina Kirchner habla de Macri, pero la verdad es que yo no estoy tan seguro de que efectivamente en la gente hable todo el tiempo de Macri, Cristina, Macri. Yo creo que hay algunas alternancias y me parece que esto el gobierno lo sabe y por eso apuesta a dividir aún más al peronismo. Por eso la figura de Florencio Randazzo, que esta semana también sumó una foto que fue hartamente difundida, donde se lo ve con senadores nacionales, encabezados por el presidente de la bancada en la Cámara Alta del peronismo, me refiero a Miguel Ángel Pichetto, que hasta hace poco tiempo atrás solía reunirse más seguido con Sergio Massa. Entonces, digo, ahí me parece que el gobierno alienta
la idea de que esté polarizada la situación, porque le conviene esa alternativa, sabiendo que hay un voto duro del Frente para la Victoria que va a ser inamovible, y que hay un voto que no le va a poder sacar nunca, digamos, al Frente para la Victoria, pero que hay un voto un poco más volátil, que tampoco hoy lo está acompañando a Cambiemos, que podría ser el voto que iría a Sergio Massa o a Florencio Randazzo, y sobre ese voto es donde va a trabajar, obviamente, la posibilidad de captarlos o de recaptarlo el oficialismo, es decir, Cambiemos. Muchos de esos votantes los tuvo a su favor en el balotaje, pero no es un voto consolidado, no es un voto de los que los encuestadores denominan el voto duro, duro, que ese sí, digamos, no se mueve pase lo que pase. Entonces, por eso se entiende claramente en la estrategia del gobierno por qué tratan de correrlo a Sergio Massa de la escena, de la cancha. Yo tuve la posibilidad de ver en estos días muchas encuestas. Ustedes saben que las encuestas son un tema, ¿no? Es decir, hay mucha operación, hay intencionalidad varias veces de poder mostrar un escenario que verdaderamente no existe o que existe de otra forma, pero he visto encuestas que no se han publicado y que han mandado a hacer algunos intendentes, se lo contaba la semana pasada, y después vi otras encuestas, y la verdad es que hoy en el conurbano lo que se sigue viendo es que en la mayoría de los municipios Cristina sigue arriba, si fuera candidata, por cierto. He visto una encuesta de La Matanza donde los números son realmente, les diría, hasta arrolladores a favor de la expresidenta de la República, y en muchos casos, en segundo lugar, no aparece el gobierno, aparece Massa. Aparece Massa en muchos lugares en el segundo lugar de las preferencias. No muy lejos del gobierno, pero en distritos claves y muy importantes y muy numerosos, además, en el conteo de los votos. El conurbano, ustedes saben, es clave para cualquier elección, mucho más para la elección de la provincia de Buenos Aires, concentra casi el 30% del voto a nivel nacional, el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual estamos hablando del territorio más importante a la hora de contar y de medir los votos. Por esa razón es que este sábado el oficialismo volvió a su estrategia del timbreo, ya con Macri y con Vidal. Esto de ir a ver a la gente a su casa, muchas veces parece que el tema está guionado, y explicarles lo que están haciendo, escucharlos, contarles y recibir obviamente de boca de los vecinos lo que piensan, lo que sienten, cuál creen que son los temas que hay que resolver y con qué profundidad esos temas. Hemos visto a los ministros nacionales y provinciales recorriendo distintos municipios, al propio presidente, a la gobernadora Vidal, también haciendo este timbreo, que es la estrategia que ha puesto en marcha, no de ahora, sino ya de hace un tiempo atrás, Cambiemos, para captar votos y para seguir, digamos, en su idea de ser la primera minoría en la provincia de Buenos Aires. Que es clave, porque muchos creen que si no le va bien al gobierno en estas elecciones, vamos a tener un futuro político complicado en la Argentina, mucho más de lo que hoy se está viviendo con estas alternancias y con sectores en pugna que obviamente quieren que al gobierno le vaya mal. Esto no estoy descubriendo nada. Hay sectores que les conviene que al gobierno le vaya mal porque sueñan con volver, y muchos están soñando con volver antes de lo que establece la ley y la Constitución, lo cual es bastante grave, pero existe, por lo menos en las mesas políticas de esto se habla permanentemente. Así que ahí está un poco la situación hoy de la provincia de Buenos Aires, que tiene todavía temas sin resolver, como el conflicto docente. Sigue sin estar resuelto el conflicto docente. Hubo una reunión la semana pasada, este lunes de la semana pasada, se pasó a un cuarto intermedio, pero no volvió a haber ningún encuentro ni convocatoria formal a un nuevo encuentro. Los docentes no aceptaron la propuesta que les hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no van al paro, por ahora no hay decisión de tomar medidas de fuerza otra vez, saben que las bases, que los docentes están un poco cansados en relación a seguir haciendo paros y paros y paros, pero la verdad que el tema no está resuelto. Y el otro día me refrescaba en realidad, un dirigente que conoce el conurbano porque es funcionario en un distrito del tercer cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires, me refrescaba un dato interesantísimo. Dice, hay que acordarse que en el 2015, cuando cuando Mauricio Macri enfrentó a Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, Cambiemos había
armado una especie de voluntariado de fiscales para que controlen los votos en las mesas. Entre muchos de esos voluntarios, los que se inscribieron fueron docentes, que estarían cansados, que no estaban de acuerdo con Cristina Kirchner, y se inscribieron ellos para ir a cuidarle los votos a Mauricio Macri, es decir, para ser fiscales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. La gran pregunta es, esos docentes que en su momento defendieron los votos de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, hoy, más allá de Baradel o cualquier dirigente sindical, ¿están contentos o están enojados? ¿Volverían a ser fiscales de mesa para defender el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal? Es una pregunta que uno se hace en relación a este dato que me refrescaba días atrás un importante funcionario de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una semana con mucha alternativa política, con mucha data, con, para mí, polémicas sin demasiado sentido, instaladas, digamos, desde algún grupo mediático, vaya a saber uno por qué, en realidad uno sabe por qué, se acercan las elecciones, esto del ploteo del nombre de los intendentes en patrullas, en hospitales, en ambulancias, nada nuevo bajo el sol, no digo que esté bien, pero nada nuevo bajo el sol, cosa que parece no se acordaron en su momento cuando Daniel Scioli ploteaba a los patrulleros de la provincia de Buenos Aires con su nombre, ya no con el color naranja, porque muchos escuchaba que decían no, pero el color naranja que decía o sabíamos todos que significaba Scioli, o el color amarillo que sabemos todos significa Macri. No. En la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli ploteaba a los patrulleros con su nombre. Así que de ahí para abajo nos encontramos con un montón de ejemplos de todos los colores políticos y una costumbre que, repito, no quiere decir que esté éticamente bien, pero que venimos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Por eso, obviamente, huele a operación política y de prensa el haber vuelto a poner ese tema en escena, eligiendo puntualmente dos casos, ¿no? El caso de Verónica Magario en La Matanza y el caso de Mario Igi en José Cepaz. Si nos ponemos a buscar, casi todos los intendentes tienen ese problema o tenían esa costumbre, cosa que en el conurbano se ve con asiduidad y que, repito, lo hacía el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli, que le ponía a los patrulleros su nombre.